Es un placer saludarles en este día. Mi nombre es John Lopera y damos las gracias al Señor por darnos la oportunidad de saludar a esta extensa teleaudiencia de Advenimiento TV. Es un privilegio poder compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes y damos gracias al Señor por ese privilegio que Él nos da. Pero antes de entrar de lleno al estudio de la palabra del Señor para esta hora, les invito a que tengamos una palabra de oración. Este servidor se va a arrodillar. Aquellos que puedan arrodillarse y acompañarme, pues vamos a hacerlo. Nuestro Padre Celestial, le damos gracias por el privilegio que nos da de poder presentar su palabra a un mundo que desea escucharla. Gracias, Señor, por este maravilloso privilegio de poder compartir su palabra con esta teleaudiencia de Advenimiento TV. Queremos pedir una bendición muy especial por cada una de las personas que nos están escuchando a través de sus televisores en sus hogares o aquellos que nos sintonizan vía internet. Padre, pedimos una bendición muy especial por cada hogar, por cada familia, por cada persona. Permita que el mensaje que usted tiene para nosotros en esta hora sea de gran bendición, que lo podamos atesorar en lo más profundo de nuestros corazones y que podamos vivirlo en nuestro diario vivir. Se lo pedimos y se lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos televidentes, es un placer poder comunicarme con ustedes a través de estos medios. Gracias por la oportunidad que ustedes nos dan de poder entrar a sus hogares. Esperamos de que ustedes estén recibiendo ricas y abundantes bendiciones de parte de nuestro Dios. Quiero decirles que hoy vamos a tener un tema muy interesante basado en un capítulo registrado en el libro de Apocalipsis. Este servidor estará de vuelta presentando una segunda parte de este mensaje el próximo jueves a esta misma hora y por este mismo canal. Y también estaremos teniendo un retiro este próximo fin de semana. Así que les invito para que nos acompañen, porque el Señor tiene grandes bendiciones para su pueblo estos próximos días. Bien, en esta hora quiero decirles que el tema lleva como título Temer a Dios. ¿Qué es temer a Dios? Amigos y hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia específicamente en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, los versículos 6 y 7, ahí está contenido prácticamente en esos versículos del 6 hasta el 14, los mensajes de los tres ángeles, o sea, el último mensaje de advertencia para esta tierra, para un mundo impenitente. Pero solamente me voy a limitar a leer el versículo 6 y el versículo 7 de Apocalipsis 14. Dice así: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dice el 7, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Qué maravillosos textos. Pero ¿qué significa temer a Dios? Ese es prácticamente el centro, la base de ese mensaje del primer ángel, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 14, versículo 7 que acabamos de citar. Y comienza ese mensaje del primer ángel diciendo a gran voz. ¿Por qué a gran voz, amigos y hermanos? La palabra gran, como aparece ahí en nuestros textos bíblicos, en nuestras versiones, esa palabra griega significa megas. Y megas significa grande, enorme, fuerte, grandemente, alto, de acuerdo al diccionario griego de Strong's. Así que es muy importante que nosotros notemos el significado de esta palabra. Eso significa que el Señor desea que este mensaje contenido en ese triple mensaje angelical sea dado en alta voz. O sea, sea dado con potente voz, sea dado en un tono grande, en un tono alto, en un tono fuerte, porque el mundo necesita
escuchar este mensaje en el tiempo del fin. Quiero citar un hermoso pensamiento contenido en un libro que se llama Mensajes Selectos, el tomo 2 y la página 123, que nos dice: el mensaje de Apocalipsis 14, que proclama que la hora del juicio ha llegado, es dado en el tiempo del fin. ¿Creen ustedes, amigos televidentes, que estamos viviendo en el tiempo del fin? Así que por lo tanto este mensaje es necesario que sea dado en este tiempo. Sigue diciendo esta declaración: y al ángel de Apocalipsis 10 se lo representa con un pie en el mar y el otro sobre la tierra, para demostrar que el mensaje se llevará a países distantes. Se cruzará el océano y las islas del mar escucharán la proclamación del último mensaje de amonestación dado a nuestro mundo. Hermoso pensamiento. Eso significa que este es el último mensaje que Dios ha dejado para advertir al mundo de lo que se avecina, para dar la última advertencia a un mundo impío, para que se preparen para lo que ha de acontecer muy pronto. ¿Qué es eso que va a acontecer muy pronto? La segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesús a esta tierra. Dice el libro de Apocalipsis, hablando de ese ángel que menciona esta declaración que acabamos de citar en Mensajes Selectos, tomo 2, página 123. Dice el libro de Apocalipsis, el capítulo 10, los versículos 1 y 2, lo siguiente: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, dice Juan, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol. Fíjense bien los detalles que da la Biblia, que a veces los pasamos por alto. Dice que su rostro era como el sol, o sea, el rostro de este ángel fuerte, y sus pies como columnas de fuego. Sigue diciendo el versículo 1. Versículo 2 de Apocalipsis 10 nos dice: tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. O sea, amigos y hermanos, al final de este periodo profético, las profecías contenidas en el librito abierto serían llevadas a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero hacemos una pregunta: ¿quién es este ángel que tiene el librito abierto en su mano y su rostro es como el sol? Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor, porque la Biblia es su propio intérprete. La Biblia, en el libro de Apocalipsis, en el mismo libro, pero el capítulo 1, los versículos del 13 al 16, nos dicen prácticamente quién es ese ángel que ve Juan en el capítulo 10, los versos 1 y 2. Dice Apocalipsis 1:13: y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Fíjense bien que Juan ve a uno semejante al Hijo del Hombre en medio de los 7 candeleros. ¿Cómo estaba vestido? Dice que estaba vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies, dice el versículo 15, semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Concluye el versículo 16 de Apocalipsis 1. Tenía en su diestra, o sea, en su mano derecha, 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y noten lo que dice: y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. O sea, prácticamente las mismas características del Hijo del Hombre que Juan ve en el capítulo 1 son las mismas características de este ángel que ve Juan en el capítulo 10, los versos 1 y 2. En otras palabras, este representaba al Hijo de Dios. ¿Por qué tenía un pie sobre el mar y el otro sobre la tierra? Porque las profecías contenidas en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis se han de presentar en este tiempo del fin, como acabamos de mencionar en la declaración anterior que leímos, y se tienen que llevar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que es un privilegio que Dios nos ha dado para este tiempo del fin. El privilegio de poder llevar este triple mensaje angelical a todo el mundo,
para que todo el mundo escuche las buenas nuevas de la salvación y puedan hacer la preparación necesaria para muy pronto recibir a Cristo en las nubes del cielo, que vendrá con gran poder y gran gloria. ¿Quién dio la orden de predicar este mensaje del Evangelio eterno al mundo? Tal vez alguna iglesia en particular, tal vez algún concilio de iglesias en particular. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. En el libro de Marcos, el capítulo 16 y el versículo 15 nos dice: y les dijo, o sea Jesús a sus discípulos, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Así que podemos darnos cuenta que la orden para nosotros predicar este Evangelio no nos la da ninguna institución religiosa, ningún concilio de iglesias, ninguna iglesia en particular. Esta orden es dada única y exclusivamente por ese ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza y su rostro como el sol. Ese ángel que representaba a Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Vamos a ver qué nos dice el libro de Mateo. Mateo capítulo 24 y el versículo 14, un texto muy conocido por nosotros. Dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Estas son palabras de Jesús, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que podemos darnos cuenta que esta orden es dada única y exclusivamente por nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el mensaje central del primer ángel de Apocalipsis 14 que acabamos de citar en los versos 6 y 7? Bueno, temed a Dios y dadle gloria. Hoy en esta hora vamos a hablar de la primera parte de ese texto del versículo 7. Temed a Dios. La palabra temed en griego es phobeo y significa reverenciar a Dios, o temer a Dios significa obedecer a Dios. No significa tenerle miedo, significa obedecer a Dios. Muchos cristianos prefieren temer o reverenciar a sus ministros o a sus organizaciones religiosas, o a sus iglesias a las cuales ellos pertenecen, o a un determinado tal vez manual de iglesia, en lugar de Dios. Pero la Biblia nos dice que debemos de temer a Dios. Temer a Dios significa, número uno, amar a Dios. ¿Escucharon bien? Amar a Dios. Si yo les preguntara a cada uno de ustedes si ustedes aman a Dios, creo que todos levantarían la mano. Todos dirían: oh sí, yo amo a Dios. ¿De qué manera nosotros demostramos? Oigan bien, ¿de qué manera demostramos que nosotros amamos a Dios? Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Espero de que ustedes tengan sus Biblias a la mano. Si ustedes creen que yo voy un poco rápido, tal vez por factor tiempo, les pido que tengan la bondad, si son tan amables, de anotar cada uno de estos textos bíblicos, para que así ustedes los puedan estudiar más detenidamente en la comodidad de sus hogares o donde quiera que nos estén sintonizando en estos momentos. Dice el libro de Deuteronomio capítulo 10 y el versículo 12. Dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Así que podemos darnos cuenta que temer a Dios significa amar a Dios y servirle de todo corazón. Dice el libro de Juan, capítulo 14 y el versículo 21, lo siguiente. Estas son palabras de Jesús: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. La Biblia es clara. La Biblia nos está diciendo que para nosotros poder amar a Dios, o la mayor demostración de que nosotros amamos a Dios, es que vamos a obedecer sus mandamientos, servirle de todo corazón. Hay otro texto más, en San Juan capítulo 15 y el versículo 10 nos dice lo siguiente: si guardareis mis mandamientos, dijo Jesús, y permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La mayor forma
de demostrar que nosotros amamos a Dios, ¿cuál es? De acuerdo a estos textos que hemos citado, es guardando sus mandamientos. Número 2, temer a Dios significa obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque el mensaje que va a preparar a un mundo para el tiempo del fin y para recibir a Cristo en las nubes del cielo cuando Él venga por segunda vez, está contenido en ese triple mensaje angelical de Apocalipsis capítulo 14. Fíjense bien, estos mensajes y estas connotaciones que estamos trayendo a colación en esta hora son prácticamente un mensaje preparatorio. El Señor necesita preparar a un pueblo, necesita preparar a una generación de hombres y mujeres y niños para estar listos para encontrarse con Jesús cuando Él venga por segunda vez. Pero para nosotros estar preparados, necesitamos conocer cuál es la voluntad de Dios a través de su palabra. Ya estamos viendo que temer a Dios, aparte de que significa amar a Dios, también significa obedecer a Él. Citamos Génesis capítulo 22, versículo 12, lo siguiente: no extiendas tu mano, le dice Dios a Abraham, sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Vemos el caso de Abraham. Abraham estuvo dispuesto a sacrificar su hijo Isaac porque él temía a Dios. O sea, estuvo dispuesto a obedecer a Dios. Eso es temer a Dios. Deuteronomio, capítulo 10, versículos 12 y 13, nos dice lo siguiente: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Ahí está el secreto de la prosperidad. El secreto de la prosperidad no es tener dinero en una cuenta bancaria. El secreto de la prosperidad, de acuerdo a estos textos que acabamos de leer de Deuteronomio 10, 12 y 13, es una obediencia a Dios, una obediencia a sus mandamientos. De esa forma, nosotros demostramos temer a Dios. Temer a Dios, número 3, significa también reverenciar a Dios. Dice el libro de los Salmos, el Salmo 89 y el versículo 7, de acuerdo a la versión King James, lo siguiente: a Dios se le debe de temer grandemente en la asamblea de los santos y tenerlo en reverencia de todos cuantos están alrededor de él. Nosotros necesitamos aprender una lección muy importante que tal vez muchos de nosotros carecemos de ella, y es reverenciar a Dios. Reverenciar a Dios cuando nosotros estamos delante de su presencia, cuando estamos delante de Él, bien sea en la casa de oración o aún en nuestros hogares. Eso también significa temer a Dios. Temer a Dios significa confiar en Él. ¿Cuán a menudo nosotros confiamos en el hombre y no en las promesas divinas? Dice el libro de los Salmos, el Salmo 115 y el versículo 11, lo siguiente: los que teméis a Jehová, confiad en Él. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Hermosas palabras. A veces nosotros somos confrontados con problemas, con tribulaciones, con pruebas, con enfermedades. Este servidor fue confrontado con una enfermedad mortal, cáncer. Pero por la gracia de Dios, yo tuve que aprender a confiar en Jehová. Nosotros necesitamos aprender a confiar en Él. Eso es temer a Dios. Necesitamos confiar en sus promesas, amigos televidentes. Necesitamos confiar en su palabra. Necesitamos confiar en lo que Él nos ha dicho. Necesitamos confiar en ese Dios todopoderoso y eterno. ¿Qué más significa temer a Dios? Temer a Dios significa servir a Dios. Leemos en Deuteronomio capítulo 10 y el versículo 20 lo siguiente: a Jehová tu Dios temerás, a Él solo
servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Qué maravillosas palabras. Si nosotros pudiéramos entender este mensaje en esta hora, pudiéramos entender estos textos tan simples, tan sencillos, que están allí registrados en la palabra del Señor. Muchas personas hoy prefieren servir tal vez a un cuerpo religioso, tal vez prefieren servir a un ministro o a un pastor, pero dice la Biblia que solamente a Jehová es que tenemos que servir y solamente a Él es que tenemos que seguir lo que dice el Señor en su palabra. Nosotros tenemos que dejarnos guiar por lo que dice el Señor en su palabra. Y si nosotros seguimos fielmente lo que está establecido en la Escritura, nosotros andaremos por un camino seguro. Dice el libro de Josué capítulo 24 y el versículo 14, hablando de esa otra característica de lo que significa temer a Dios, o sea, servir a Dios. Dice Josué en el capítulo 24, 14 lo siguiente: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Hermano, esto es un llamado para cada uno de nosotros en esta hora. ¿Qué dioses todavía nosotros tenemos albergados en nuestros corazones? ¿Hay algún Dios que todavía estamos acariciando? El Señor nos está haciendo un llamado en esta hora, que temamos a Jehová y le sirvamos con integridad y en verdad. Nosotros podemos cargar la Biblia tal vez debajo del brazo. Podemos llegar a nuestra iglesia tal vez muy bien vestidos y tal vez podamos aparentar de que somos muy buenos cristianos. Pero el Señor conoce nuestros corazones. Él lee nuestros pensamientos, conoce nuestras emociones. Él sabe lo que hay dentro de nosotros. Por eso a Dios no lo podemos engañar. Podemos engañar tal vez a los hermanos de la iglesia, aún a nuestros familiares y a nuestros seres queridos, a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos. Pero al Señor no podemos engañar. Por eso el Señor nos pide en esta hora que le sirvamos, que le temamos a Él y le sirvamos con integridad y en verdad. Quitemos todo aquello que está impidiendo servir al Señor de todo nuestro corazón. ¿Qué es eso, amigo y hermano que me escuchas en esta hora, que está impidiendo que tú le sirvas al Señor de todo tu corazón? ¿Qué será? Piensa por un momento en esas preguntas. Dice el libro de los Salmos, el Salmo 119 y el versículo 151. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Leíamos en Josué 24:14 que debemos de temer a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y la Biblia nos está diciendo cuál es una de esas verdades. Hay muchas verdades en la palabra del Señor, pero una de ellas es la ley moral de Dios, sus 10 mandamientos. Todos aquellos que dicen que sirven a Dios deben empezar sirviendo a Dios en verdad, y una de esas verdades es la obediencia a sus 10 mandamientos. Dice 1 Samuel capítulo 12 y el versículo 24 lo siguiente: solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. El verdadero seguidor de Dios debe temer a Jehová y no al ministro o pastor de su iglesia, ni mucho menos a una institución, concilio u organización religiosa. ¿A quién estás tú temiendo? ¿A quién estás tú sirviendo? ¿A quién estás tú siguiendo? ¿A Jehová o a lo que dice el pastor de tu iglesia? Tenemos que seguir a Jehová. Temer a Dios es también esperar en Él. Dice el libro de los Salmos, el Salmo 33, los versículos 18 al 22, lo siguiente: he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Versículo 20 dice: nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él.
Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Qué hermosas palabras, mis hermanos. Tenemos que esperar en Jehová. El hombre por naturaleza se desespera fácilmente. Cuando tenemos una petición ante Dios, queremos que el Señor responda a esa petición tan pronto como nosotros lo deseamos y en el momento que nosotros lo esperamos. Pero no es así, hermanos. Tenemos que esperar en Jehová. Tenemos que esperar cuando Él lo determine. Él sabe el momento preciso para contestar esa oración que más tú anhelas o esa petición que tú anhelas. Por eso temer a Dios es esperar en Él. Dice el libro de los Salmos, el Salmo 147 y el versículo 11. Las promesas que están contenidas en el libro de los Salmos son bellísimas, son maravillosas. Tenemos que leer esos salmos, tenemos que aferrarnos de esas promesas maravillosas que están allí contenidas. Dice este salmo, dice, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Temer a Dios es también guardar su santa ley, o sea, sus 10 mandamientos. Dice el libro de Deuteronomio, capítulo 5 y el versículo 29 lo siguiente: ¿quién diera que tuviese tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Ahí está el secreto de la felicidad. Ahí está el secreto del éxito en nuestras vidas. Si queremos que en nuestros hogares haya felicidad, si queremos que en nuestras vidas haya prosperidad y que nos vaya bien, tenemos que temer a Jehová, pero el temer a Jehová significa guardar todos los días. Oigan bien, todos los días, no dice 9, no dice 8, no dice 7, dice guardar todos los días todos mis mandamientos. ¿Cuántos son los mandamientos de la ley de Dios? 10. ¿Dónde se encuentran? Se encuentran contenidos allí en el libro de Éxodo. Abre tu Biblia. Ve al libro de Éxodo, capítulo 20, comenzando en el versículo 13 en adelante. Ahí encontrarás la ley moral de Dios. Estudia esos 10 principios que Dios ha dejado para la felicidad del ser humano en esta tierra. Medita en ellos. Dice el libro de los Salmos, hablando de esa otra característica de temer a Dios, que es guardar la ley de Dios. Dice el libro de los Salmos, Salmo 112 y el versículo 1, las siguientes palabras: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Así que podemos darnos cuenta de que la Biblia es clara. La Biblia nos dice que el guardar los mandamientos de Dios, en vez de ser una carga, como muchos pretenden enseñar, es una delicia, es un deleite. Así que el guardar la ley de Dios en tu vida y en mi vida nos trae felicidad, nos trae prosperidad, nos trae deleite. Dice el libro de los Salmos allí mismo, el Salmo 37 y el versículo 31, dice: la ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Esto es otro de los beneficios que la palabra del Señor nos enseña de guardar la ley moral de Dios. Amados hermanos, si nosotros guardamos esa ley en nuestros corazones, como dice allí, como decía Deuteronomio 5:29, si la guardamos todos los días, esos 10 preceptos, el Señor nos asegura que nos dará la fuerza para nosotros no resbalar. En otras palabras, para nosotros no caer en pecado. Temer a Dios es también apartarse del mal, oigan bien, o sea, apartarse del pecado. El Señor no desea solamente que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados. Él desea también que nosotros nos apartemos de ellos. Dice el libro de Proverbios, el capítulo 16 y el versículo 6, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Ahí podemos darnos cuenta que la Biblia no solamente enseña el amor de Dios hacia nosotros a través del perdón y la misericordia de Él, sino que también el Señor quiere y desea de nosotros
que nos apartemos del mal, o sea, que nos apartemos del pecado. En el libro de Job, el Job capítulo 28 y el versículo 28 nos dice lo siguiente: y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. O sea, apartarnos del mal significa abandonar el pecado. Dice el libro de Proverbios, el capítulo 8 y el versículo 13, lo siguiente: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. O sea que la Biblia prácticamente nos está dando la clave para nosotros vivir vidas exitosas, vidas victoriosas, vidas felices. Y una de ellas es apartarnos del pecado. ¿Qué es pecado? Pecado es transgresión de la ley de Dios, de acuerdo a 1 de Juan 3:4. Esa es la mejor definición que da la Biblia para pecado. No tenemos que ir a un diccionario, no tenemos que ir a una enciclopedia para nosotros buscar lo que significa pecado. Pecado es simplemente transgresión de la ley de Dios. Y la Biblia nos está diciendo que necesitamos apartarnos del pecado, y no solo eso, tenemos que aborrecer el pecado en nuestras vidas. Cristo aborreció el pecado en su vida. Por eso Cristo vivió una vida victoriosa sobre el pecado. Por eso Cristo pudo alcanzar la victoria sobre el pecado. Muchos hoy no han podido alcanzar la victoria absoluta sobre sus pecados porque tal vez no han aprendido a aborrecer el pecado en sus vidas. Temer a Dios también significa seguir a Dios. Vamos a ver qué nos dice el libro de Deuteronomio, capítulo 13 y el versículo 4. Dice: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, o sea, caminaréis. A Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. ¿A través de qué escuchamos nosotros la voz de Dios? A través de su palabra. En esta hora estamos escuchando la voz de Dios porque estamos citando su palabra una y otra vez. Y a Él serviréis y a Él seguiréis. Qué maravillosos textos bíblicos. La Biblia dice claramente que solo a Él tenemos que temer, solo a Él tenemos que escuchar, y solo a Él tenemos que servir, y solo a Él tenemos que seguir. Si todos nosotros siguiéramos este consejo de Deuteronomio capítulo 13 y el versículo 4, qué diferente fuera la vida de la iglesia o del pueblo de Dios en este tiempo. Juan capítulo 10, versículo 16 y 27, Cristo habló de la hermosa parábola del buen pastor contenida en ese capítulo. Y en el versículo 16 de Juan 10, Jesús dijo lo siguiente: también tengo otras ovejas que no son de este redil, dijo Jesús. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Por qué hay tantos rebaños hoy? ¿Por qué hay tantas denominaciones religiosas? ¿Será tal vez porque no todas están escuchando la voz de Dios, del verdadero pastor? Como citamos en Deuteronomio capítulo 13, versículo 4, que el escuchar la voz de Dios, el seguir a Dios, es a través de una obediencia perfecta a sus mandamientos. Temer a Dios es no pecar contra Dios. Dice el libro de Éxodo capítulo 20 y el versículo 20 dice: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Proverbios capítulo 16 y el versículo 6 nos dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. O sea, que la Biblia nos está diciendo que si nosotros tememos a Dios, nos vamos a apartar del pecado. Esa palabra mal que aparece allí en Proverbios 16:6 en hebreo, ra, R-A-H, significa malo, impío, maldad, inicuo, maligno o pecado. También significa malvado o perverso. Así que podemos darnos cuenta que gracias al temor de Jehová, si nosotros estamos obedeciendo esa ley moral
de Dios en nuestros corazones, nosotros nos vamos a apartar del pecado. Muchas personas hoy enseñan que nadie puede vencer el pecado, que nadie puede alcanzar la victoria sobre el pecado. Pero ya hemos estado estudiando a través de este importante tema en esta hora, que si nosotros estamos temiendo a Jehová en nuestros corazones, si estamos viviendo una vida de obediencia y si estamos obedeciendo diariamente esos 10 mandamientos en nuestras vidas, nos vamos a apartar del pecado, o sea, vamos a vencer el pecado en nuestras vidas. Temer a Dios también significa vivir en integridad para con Jehová. Segunda de Crónicas, capítulo 19 y el versículo 9 nos dice: procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. ¿Qué significa la palabra íntegro? En hebreo, shalem. Esa palabra significa completo, perfecto, íntegro, acabar o cumplir, de acuerdo al diccionario hebreo de Strong's. Así que, ¿qué nos está enseñando la palabra de Dios en esta hora, amigos y hermanos? Nos está diciendo prácticamente que nosotros debemos de servir a Jehová, o sea, que es lo mismo que temer a Jehová, con un corazón íntegro, o sea, un corazón perfecto. ¿Cómo es que la Biblia nos dice que tenemos que obedecer a Dios perfectamente? Y se enseña en el mundo religioso que nadie puede alcanzar la perfección, cuando la palabra de Dios nos está diciendo que necesitamos obedecer a Dios o temer a Jehová con un corazón íntegro, o sea, un corazón perfecto. Jesús dijo en Mateo capítulo 5 y el versículo 48 lo siguiente: sed pues vosotros perfectos, o sea, íntegros, dijo Jesús, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Colosenses capítulo 1, versículo 28, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: a quien anunciamos, o sea, Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Yo no sé si nosotros creemos lo que nos diga el pastor de la iglesia a la cual quizás tú asistes, o lo que nos dice el Señor en su palabra. Temer a Dios es vivir una vida de integridad, una vida de perfecta obediencia a los mandamientos de Dios. El Señor desea que nosotros seamos perfectos. Él quiere presentarnos perfectos en Cristo Jesús a cada uno de nosotros, sin excepción de nadie. ¿Por qué es tan importante? Porque el apóstol Pablo alcanzó ese nivel en su vida. Él llegó a alcanzar esa vida de integridad, que es la vida que cada uno de nosotros, incluyendo este servidor quien te habla, necesitamos alcanzar. Dice 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8 lo siguiente: he peleado la buena batalla, dijo Pablo. He acabado, o sea, Pablo alcanzó el blanco, la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. O sea, claramente la Biblia nos está diciendo, amigos y hermanos, que Pablo acabó esa carrera, o sea, llegó a cumplir, llegó a ser un hombre íntegro, llegó a ser un hombre perfecto. ¿Y qué dijo? Lo único que me falta es que está guardada esa corona que el Señor me dará en aquel día cuando Cristo venga por segunda vez. ¿Por qué Pablo tenía esa seguridad? ¿Tienes tú esa seguridad de que recibirás esa corona de vida eterna cuando Cristo venga? Juan capítulo 5 y el versículo 36 nos dice lo siguiente: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, ahí está, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Esas obras eran la vida de perfecta obediencia que Cristo vivió cuando estuvo en esta tierra. Cristo vino a cumplir
todo lo que su padre le había mandado a que hiciese. O sea, en otras palabras, que la vida de Cristo nos demuestra que el temor a Dios no es simplemente decir que yo soy cristiano, no, ni tampoco decir que yo soy miembro de determinada denominación religiosa, sino que es una vida de completa integridad. Temer a Dios es estar también en comunión con Él. Dice el libro de los Salmos, el Salmo 25 y el versículo 14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Cómo debe ser la comunión nuestra con Dios? Debe ser una comunión íntima, así como la comunión que tenía Abraham con Jehová. ¿Cómo aprendió Jehová a conocer la voz de Dios? Cuando le dijo que fuese al monte Moria y sacrificase a su hijo Isaac. La comunión que existía entre Abraham y Jehová era una comunión íntima. Esa es la comunión que nosotros necesitamos desarrollar en nuestra vida personal, en nuestra vida diaria. Temer a Dios es garantía de larga vida y no de mal. Dice el libro de Proverbios, el capítulo 10 y el versículo 27, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. ¿Quieres disfrutar de largos años de vida? ¿Quieres disfrutar de una buena vida, una vida saludable? Tienes que aprender a temer a Jehová. Tienes que aprender a obedecer la ley de Dios. Dice el libro de Proverbios, el capítulo 19 y el versículo 23, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. Qué maravillosas promesas están contenidas en la palabra del Señor. Muchas personas se preocupan, ¿qué va a suceder con sus vidas? ¿Qué va a ser de su futuro? Nosotros no tenemos que preocuparnos por eso si nosotros estamos viviendo una vida íntegra y estamos obedeciendo al Señor. Temer a Dios es vivir en santidad ante Él. Dice el libro de 2 de Corintios, el capítulo 7 y el versículo 1, lo siguiente: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, hermanos, que la Biblia nos está diciendo que necesitamos vivir una vida de santidad, una vida santa, o sea, una vida separada del pecado. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y el versículo 23 nos dice lo siguiente: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo debe estar nuestras vidas cuando Cristo venga por segunda vez a esta tierra? ¿Llena de pecado? ¿Llena de impiedad? No. La Biblia dice claramente que debemos estar santificados completamente. ¿A través de qué se santifica el ser humano? A través de su palabra. San Juan capítulo 17 y el versículo 17 nos dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y tenemos que estar como cuando Jesús venga, debemos estar irreprensibles. Dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Pidámosle hoy al Señor que santifique nuestras vidas, que santifique nuestros hogares, que santifique nuestros corazones, para nosotros poder tener la seguridad de que cuando Cristo venga por segunda vez, nos encontraremos entre aquellos que le darán la bienvenida a Jesús cuando venga en las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Temer a Dios es seguir a Cristo como nuestro ejemplo en todo. Oigan bien, en todo. Isaías capítulo 11, versículo del 1 al 3, nos dice la palabra del Señor lo siguiente: saldrá una vara del tronco de Isaí. Esto es una profecía mesiánica.
y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Amigos y hermanos, Cristo vino a vivir una vida de obediencia perfecta a los mandamientos de la ley de Dios. Es nuestro ejemplo. Él iba a recibir ese espíritu de temor de Jehová. Dice el versículo 3 de Isaías capítulo 11. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vida de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. La vida que Cristo vino a vivir fue una vida de acuerdo a la voluntad de su Padre. Vivió esa vida para darnos ejemplo. ¿Eres tú un seguidor de Jesús? ¿Dices tú ser cristiano? ¿Dices tú amar a Cristo? Si tú dices ser seguidor de Cristo y dices temer a Dios, debes vivir la vida que Cristo vivió. En otras palabras, Cristo temió a su Padre, obedeció perfectamente esa ley moral en su vida. Dice San Juan capítulo 15 y el versículo 10, aunque ya lo habíamos citado anteriormente, pero lo citamos nuevamente. ¿Por qué? Porque Isaías, como acabamos de citar, capítulo 11, versículo del 1 hasta el 3, nos decía que una de las características de la vida de ese Mesías que iba a venir, iba a tener ese espíritu de temor de Jehová. Y así fue, cuando Él vino a esta tierra, Él pudo dar testimonio de que Él había obedecido a su Padre. En San Juan 15:10 dice, si guardareis mis mandamientos, dijo Jesús, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús guardó esos 10 preceptos y Él pide de nosotros en esta hora que guardemos esos 10 mandamientos. Dice primera de Juan capítulo 2, versículos 3 y 4 lo siguiente, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, o sea Cristo, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, o en otras palabras, el que dice, yo soy cristiano, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Termino con un texto en esta hora, de acuerdo a la versión antigua de Casidoro de Reina y Cipriano de Valera. Apocalipsis capítulo 22 y el versículo 14. Lo siguiente: bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Amigos y hermanos, al cielo no entrará ningún transgresor de la ley de Dios. Hemos podido notar a través de este estudio que la palabra temor a Dios es muy extensa. Es más que decir yo creo en Dios. Es por eso que el mensaje del primer ángel es un mensaje preparatorio. Es un mensaje que nos muestra cómo vivir una vida íntegra delante de Dios, en preparación para entrar algún día en el reino de los cielos, como acabamos de citar en Apocalipsis 22:14. Necesitamos, amigos televidentes, amigos oyentes, meditar y pensar en este estudio que hemos abarcado en el día de hoy. Temer a Dios es vivir una vida de integridad, de santidad, de obediencia a Dios en todo el sentido de la palabra. Temer a Dios es apartarse del pecado, es renunciar a Él, es representar a Dios en todos los aspectos de nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la escuela o donde quiera que nosotros vamos. Es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Es por eso que Satanás no desea que estos mensajes se escuchen ni se prediquen en las iglesias o a través de estos medios que Dios ha dado para hacerlo. ¿Por qué? Porque el enemigo de las almas sabe que si el ser humano no llega a un nivel de preparación espiritual, renunciando a todo pecado, estará perdido en el tiempo del fin. Y es por eso que nosotros necesitamos meditar en el mensaje de esta hora. Quiera Dios que el Señor nos ayude a empezar
a partir de hoy, a temer a Jehová. Vamos a terminar con una palabra de oración. Este servidor se va a arrodillar. Para aquellos que puedan, si desean acompañarme, vamos entonces de rodillas. Nuestro Padre Celestial, damos gracias por su palabra, Señor. Porque su palabra, como dice el salmista David en el Salmo 119 y el versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. Gracias porque a través de ella podemos darnos cuenta de lo que significa temer a Dios. No es tenerle miedo como muchos pretenden enseñar, sino obedecerle. Pero no obedecerle por miedo, sino obedecerle por amor. Gracias, Padre Celestial, porque a través de la Escritura, usted nos ha enseñado en esta hora de la importancia de prepararnos, de vivir vidas íntegras, vidas perfectas, una vida de obediencia a nuestros corazones, para que así algún día podamos estar listos para encontrarnos con nuestro Salvador y Señor Cristo Jesús. Quiero pedir una bendición muy especial por esta hermosa y extensa teleaudiencia de Advenimiento TV. Bendiga grande y poderosamente este ministerio y aquellos que trabajan arduamente para que esta obra siga hacia adelante. Bendiga, Padre Celestial, este mensaje que ha sido presentado en esta hora, que pueda caer en terreno fértil, en terreno que pueda dar fruto para la gloria y la honra de su santo y bendito nombre. Le pedimos todas estas bendiciones y le damos las gracias en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarles a nuestra próxima intervención el jueves, con el favor del Señor, a esta misma hora y por este mismo canal. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Que el Señor nos ayude. Bendiciones para todos.